A ver, debe aparecer en la parte de arriba. ¿Se inició la grabación? Sí, ya ahora sí. Entonces, iniciaremos con ortopedia infantil, ¿sí? Fíjense aquí. A ver, ¿qué pasa cuando un niño se fractura? ¿No? Se realiza una fractura, digamos, puede ser a nivel del antebrazo, ¿sí? Tenemos que tener ciertos conocimientos. Lo principal es que una fractura en un niño obviamente no va a ser lo mismo que una fractura en un adulto, ¿está bien? Al haber mayor proliferación de células en un niño, ¿sí? Tenemos que la consolidación va a durar menos tiempo, ¿sí? La consolidación, o sea, el tiempo para que este huesito pegue, como dicen algunas personas, ¿sí? Va a ser mucho menor. Si es que de repente una clavícula demoraba 6 semanas, ahora pues en un niño va a demorar 3 semanas. Incluso si hablamos de un bebé, puede durar hasta 2 semanas, una semana y media, no mucho, ¿sí? O sea, de un recién nacido. ¿Está bien? Y sí se da, hablando justo de fracturas de clavícula, antes se fracturaba la clavícula como maniobra para, pues, extraer, ¿no? Al bebé por el canal de parto. Luego tenemos la famosa remodelación ósea. Chicos, esta parte de aquí va a ser una de las más importantes porque siempre va a haber como que después de una fractura va a haber una leve desviación. O sea, el huesito te va a decir, no ha pegado bien. O ha pegado, pero está medio chueco. ¿Está bien? No se preocupen. En ese momento justo tienen que entender y a explicarles a los padres que a pesar de que no ha pegado en posición adecuada, ¿sí? Pueden esperar unos meses y pues al cabo de esos meses, al cabo de unos años, lo que va a suceder es que ese huesito que ha pegado chueco, por decirlo así, ¿sí? Se va a enderezar, ¿sí? Es una característica de la remodelación ósea en los niños. Tienen mayor capacidad de remodelar, ¿sí? Hueso. Luego tenemos las alteraciones del crecimiento de la fisis. ¿Está bien? En los adultos no tenemos estas plaquitas de crecimiento. Por ejemplo, si ven este huesito, acá vendría a ser la tibia, ¿sí? El hueso más grueso de aquí. Aquí tendríamos donde está la manito, tenemos la epífisis, todo esto es la diáfisis, ¿está bien? Entre epífisis y diáfisis tenemos esta región que es la metáfisis. Ahora, entre metáfisis y epífisis tenemos esta línea, ¿verdad? ¿Ven una línea ahí como si estuviese fracturado o como si esto de acá arriba fuese un huesito más y esto de acá un huesito menos? Ya, esa es la fisis. Entonces, eh, ese espacio en adultos no lo vas a ver, ¿sí? En adultos no hay. Entonces, el problema está en cuando se compromete la fisis, se compromete ese espacio y pueden haber distintas alteraciones. Ya vamos a ver ya cuál es la clasificación, ¿no? Para cuando se compromete la fisis. ¿Está bien? Aquí tenemos otras características propias del hueso infantil, como ya les mencioné, el periósteo, ¿sí? Va a ser más grueso. Aparte que el periósteo, al ser más grueso, le va a confinar al hueso cierta inmovilización. ¿Está bien? Luego tenemos la parte del hueso, va a ser mucho más elástico. Es por eso que cuando veamos por ejemplo, como el hueso va a ser más elástico, fíjense, hay un tipo de fractura conocida como incurvación plástica. Es la segunda de acá, donde está la manito. A ver, chicos, creo que no se está viendo, ¿no? Perdón, 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 perdón. A ver, creo que no está. No se ve, ¿la verdad? Un ratito. Volver a compartir. A ver, siempre tengo problemas con esta parte de presentar pantalla. Vamos a ver si ahora sí funciona. Ya, ahora sí. Entonces, como ya le mencioné, cuando hablamos de fracturas en niños tenemos tres diferencias principales, ¿no? Primero, el tiempo de consolidación, ¿sí? Lo segundo vendría a ser de esta parte, ¿sí? De consolidación que va a ser mucho menor para que el hueso pegue, va a ser pues prácticamente la mitad del tiempo, menos tiempo, ¿sí? Tenemos
la diferencia en la remodelación ósea, como les dije. A veces en los niños podemos ser un poco más abiertos, ¿no? En el tema de que no hay que reducir tanto. Les dije, para nosotros tratar una fractura, ¿qué teníamos que hacer? El famoso ver, ¿verdad? Que era ver, reducir, estabilizar y vasculatura. ¿Está bien? En niños, no es que no sea importante reducir, ¿ya? No es eso, sino que los niños, gracias a que tienen la remodelación ósea mucho, pues, tienen mayor remodelación ósea, ¿sí? Gracias a esa característica es que en los niños no es necesario reducir tanto. Si está, digamos, un huesito, ¿no? Acá tenemos las dos partes del huesito, se fractura y tenemos una curvatura de más o menos 15 grados, podemos pasarlo por alto, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando ese hueso pegue, claro, o sea, si pega, va a pegar con 15 grados, pues, de angulación, ¿no? Un ángulo de 15 grados. Y en ese caso, pues podemos esperar unos años, sí, sí, lo sé, mucho tiempo, pero o sea, en 2 años, 3 años, ese huesito va a volver a su estado normal, o sea, de lo que viene sin angulación, ¿sí? O sea, va a quedar una pequeña angulación de repente, chiquitita, pero no de 15 grados como estaba al inicio, ¿sí? Ya vamos a ver eso de la remodelación ósea más a detalle. Y por último, las alteraciones de la fisis. Ya saben cuál es la fisis, tenemos acá una imagen, ¿sí? Ahí pueden ver, ¿no? Epífisis, metáfisis, diáfisis, y en el centro, ahí, bueno, en la parte de arribita están viendo la fisis, ¿verdad? Entre la epífisis y la metáfisis. Esa fisis es cartílago, ¿sí? Al ser cartílago, el cartílago de crecimiento puede también ser afectado en algunas fracturas, ¿está bien? Y el problema está cuando de por sí es atravesado por una fractura. O sea, si es atravesado, ese tejido muere y prácticamente ya no va a crecer, ¿no? Ahí está el principal problema. Vamos a ver cuáles son esas fracturas que van a comprometer la fisis. ¿Está bien? Entonces, a lo que les decía, características del hueso pues, infantil, tenemos un periósteo más grueso, tenemos que debido a este periósteo más grueso le va a confinar, ¿qué cosa? Cierta inmovilización, principalmente en los huesos más cortos, ¿sí? Los huesos van a ser más elásticos, ahorita vamos a ver una característica de huesos elásticos. Y la otra parte que quería mencionarles es justo sobre el modelado de las consolidaciones viciosas. ¿Dónde está? Un ratito. Fíjense en la parte de abajo. Ahí está. ¿Ven? Lo que acabo de subrayar en la parte de abajito. Modelado de las consolidaciones viciosas. ¿Recuerdan que era una consolidación viciosa? Era una complicación de una fractura. Una consolidación viciosa es cuando el hueso no consolida en posición anatómica, sino que como que está medio chueco. Entonces, ¿qué hace ese huesito? Como dice, modela, o sea, ¿cómo decirlo? Se acomoda por sí solo. Después de haberse consolidado, pasan los años y va a regresar a su posición original. ¿Está bien? Luego tenemos la mayor capacidad de regeneración tisular, como ven, rápida consolidación, como también les había mencionado. Lo que sí se va a ver con menor frecuencia, como dice ahí, es retardo en la consolidación y la pseudoartrosis, ¿sí? Se ve con menor frecuencia. ¿Por qué? Porque las células del hueso en un niño están creciendo constantemente. Eso ayuda mucho más a la consolidación. Luego tenemos la última parte, ¿dónde está? ¿Dónde está? Hipercrecimiento. Ah, eso también, lo voy a poner aquí de otro color. ¿Ya? Hipercrecimiento tras una fractura. Y tengan en cuenta eso, ¿está bien? El hipercrecimiento tras una fractura. Entonces, justo hablando de los tipos de fractura, tenemos aquí 3 tipos de fractura. Igual, incompletas, completas y lesiones fisiarias, ¿sí? O sea, lesiones que van a afectar a la fisis. Y aquí vamos a encontrar la famosa clasificación de Salten y Harris, ¿ya? Vamos a hablar de las fracturas incompletas y las fisiarias. ¿Por qué no de las completas? Porque las completas se parece mucho a la clasificación en adultos, ¿sí? Es lo mismo prácticamente, no es como que, wow, tanta cosa, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, fíjense, tenemos estas 4 como fracturas incompletas, ¿está bien? Perdón, estas 3 como fracturas incompletas. Tenemos primero la incurvación plástica, ¿se dan cuenta? El huesito tenía 2 formas de deformarse.
¿sí? Dos maneras de deformarse. Primero, una deformación elástica y luego una deformación plástica, ¿sí? ¿Recuerdan más o menos qué era una deformación elástica y una plástica? La elástica es cuando tú deformas un objeto, pero ese objeto cuando tú le quitas esa fuerza que lo está deformando, regresa a su posición original. Pero ¿qué pasa con este huesito? Lo has deformado tanto que pues ha quedado en esta posición, ¿sí? Eso hazle al hueso de un adulto. El hueso de un adulto no se va a deformar así, el hueso de un adulto se va a romper rápido, ¿sí? Entonces, eso vendría a ser la incurvación plástica. Lo otro vendría a ser la fractura en rodete, o también por ahí lo pueden conseguir como caña de bambú, ¿sí? Algo así, tallo de bambú, caña de bambú, lo pueden conseguir, ¿sí? O fractura en rodete. Lo que sucede con el hueso es que como si lo comprimieras, ¿sí? Lo comprimes y los costados, como ven acá, como que sobresalen, empiezan a sobresalir, ¿sí? Eso es una fractura también, conocida como fractura en rodete. Y la otra es la famosa fractura en tallo verde. Seguro ya la han visto ahí en sus prácticas. La fractura en tallo verde que ha sucedido aquí. Tenemos dos extremos, uno que se ha fracturado y el otro lado que no se ha fracturado. ¿Está bien? Y justo para este tipo de fracturas quiero que tengan en cuenta esto que subrayé aquí de color naranja. Hipercrecimiento tras la fractura. ¿Por qué? Dígame, si se ha fracturado este lado y este lado no, y yo les digo que después de una fractura va a haber un hipercrecimiento, ¿qué creen que va a suceder con este lado que sí se ha fracturado? Va a crecer demasiado después de que este huesito consolide, ¿sí? O sea, va a consolidar, pero va a crecer un poco más rápido que este lado. ¿Se dan cuenta? ¿Y el hueso qué puede hacer? Se puede deformar. ¿Está bien? Entonces, continuemos. Aquí están, ¿no? Las fracturas que ya les mencioné, la fractura en tallo verde, la fractura tipo rodete de este lado, ¿sí? Ahí está la fractura en rodete y la del medio es la incurvación plástica, ¿sí? Ahí está. Esto vendría a ser el radio, ¿sí? Y ahí pueden ver, ¿no? Justo señalado con una flecha, ven como la parte de la corteza, ¿sí? De ese radio está como que sobresaliendo, ¿sí? Esa es la famosa fractura en rodete o fractura en caña de bambú o tallo de bambú. Ahí pueden ver el fémur, se dan cuenta que pues está más doblado de lo normal, ¿no? A ver, el fémur tiene cierta curvatura, pero esa curvatura es anatómica, o sea, una curvatura fisiológica que ayuda a evitar justo fracturas, ¿sí? Al estar encorvado, o sea, curvado, esa curvatura evita que haya muchas fracturas. ¿Qué pasa si estuviese recto? Es más fácil, pues, romper algo que es recto que romper algo que está curvo, ¿no? Entonces, si ven este fémur y lo comparan con un fémur normal, se van a dar cuenta que la curvatura aquí es mucho más pronunciada, ¿sí? Por eso, esto vendría a ser una incurvación plástica. Ojo, no se confundan, ¿ah? No es, y no es incurvación elástica, es incurvación plástica, ¿sí? Y luego tenemos esta parte. Aquí tenemos la famosa fractura en tallo verde, ¿sí? Si ustedes notan más esta región, ¿sí? Aquí ven que sí está fracturado. O sea, acá hay una separación, mientras que de este lado, la corteza, la parte de hueso compacto, todavía sigue unida, ¿sí? Y lo que les dije, después de una fractura que hay, un hipercrecimiento. O sea, este lado va a crecer mucho más rápido que este otro lado, ¿sí? O sea, el lado que se ha fracturado va a crecer mucho más rápido que el lado que no se ha fracturado. Entonces, ¿qué harían ustedes en ese caso? No se les ocurriría de repente, digo, ¿no? Por ahí a alguien se le habrá ocurrido, de repente fracturar ya de frente todo el hueso, ¿no? O sea, pueden, por ahí a alguien se le va a ocurrir, no, pero ¿qué pasa si fracturo todo el hueso? Pues prácticamente es lo que vamos a ver en una diapositiva más adelante. Y sí, se puede fracturar todo el hueso. ¿Está bien? A ver, perdón eso, que desaparezca, listo. Terminar de fracturar todo el hueso, ¿sí? Entonces, ya hemos visto las fracturas incompletas. Seguiría las fracturas completas, pero las fracturas completas son iguales que en adultos. Una fractura transversal, una fractura simple, una fractura conminuta, eso ya lo conocen ya. Entonces, lo que me interesa es que conozcan la clasificación de Salter y Harris, ¿sí? La clasificación de Salter y Harris es para fracturas de fisis,
¿sí? Fracturas que comprometan fisis. Aquí está. ¿Está bien? Entonces, la primera. ¿Qué vamos a encontrar en la primera? Tipo 1. Aquí está. A ver, vamos a agarrar otro color. Ya, aquí. Entonces, el tipo 1. ¿Qué vamos a ver? Fíjense, si esta parte que está de verde, ¿sí? Estoy pintando en el tipo 1 una parte de verde, que vendría a ser la metáfisis. Y esta otra parte de verde, ¿sí? La de abajo, vendría a ser la epífisis. Entonces, ¿qué es esto? Esto de celestito vendría a ser la fisis. ¿Está bien? Entonces, ¿dónde está la fractura? La fractura justo está entre la metáfisis, ¿sí? Y la fisis o cartílago de crecimiento. A ver, voy a poner aquí al costado. Fisis y metáfisis. ¿Está bien? ¿Se dan cuenta? Es una fractura que está yendo transversalmente, ¿sí? Entre la metáfisis y la fisis. Pero díganme, ¿está partiendo en algún momento la fisis? No, ¿verdad? No la parte. Entonces, al no comprometer la fisis, ¿ya? ¿Dónde está? ¿Sí? Al no comprometer la fisis, tiene buen pronóstico, ¿sí? Tiene buen pronóstico y, pues, el tratamiento simplemente es consolidación. ¿Está bien? O sea, tiene buen pronóstico esta parte. El segundo, bueno, ya más fácil, ¿no? Arriba tenemos la metáfisis, aquí la epífisis, esta línea de aquí el centro es la fisis. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido, ¿qué es lo que ha sucedido ahí? ¿Qué sucedió, chicos? Un ratito, déjenme. Más o menos, la fractura, si se dan cuenta, en un inicio compromete, ¿sí? Perdón, en un inicio está entre la metáfisis y la fisis. Y después fractura, ¿qué cosa? Completamente la metáfisis. ¿Está bien? Pero en ningún momento, ojo, 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 en ningún momento, si se dan cuenta, en ningún momento está comprometiendo la fisis. O sea, no lo está partiendo. Por ello, ¿sí? Por ello es que esta fractura también tiene buen pronóstico. ¿Está bien? No compromete la fisis y por eso tiene buen pronóstico. El número 3 y el número 4 se habrán dado cuenta, ¿no? O sea, la fractura primero está aquí en el número 3. Fíjense. A ver, verán la manito por ahí. Sí se ve la mano, ¿no? Ya. Mejor voy a dibujar. Ya. Entonces, primero, fíjense la fractura. Está entre la metáfisis y la fisis y después hacia abajo. ¿Sí? ¿Sí? En la parte que se va hacia abajo, se dan cuenta, está partiendo en dos a la fisis. ¿Está bien? Al partir en dos a la fisis, ya eso compromete ya el cartílago de crecimiento. Suficiente para comprometer el cartílago de crecimiento. ¿Sí? ¿Y qué pasa en esta? En la número 4 está partiendo todo, ¿no? Está partiendo todo, tanto la metáfisis, la fisis, como la epífisis. ¿Sí? ¿Sí? Está comprometiendo todo. Entonces, al comprometer la fisis, tanto el tipo 3 como el tipo 4 van a ser de mal pronóstico. ¿Sí? Y lo más probable es que este, este hueso crezca mal. ¿Sí? Habría que hacerle seguimiento para que evitar justo que deformidades durante el crecimiento. Y el tipo 5 es cuando hay una compresión de la fisis, se comprime, como si lo aplastaras. Al aplastar esta, a ver, ven ahí las líneas, las flechitas, ahí está, en el tipo 5, ¿sí? Se comprime la fisis y prácticamente ese tejido muere, ¿sí? Se darán cuenta que ese es el de peor pronóstico, ¿sí? Y lo que se puede hacer aquí, como dice acá, tratamiento de las secuelas, ¿está bien? Solo se tratan las secuelas. Aparte, el tipo 3 y el tipo 4 son detectables en radiografía, pero el tipo 5 es difícil de ver en una radiografía. ¿Por qué? ¿Dónde está? A ver, aquí, por ejemplo. ¿Pueden ver la fisis acá? No se ve, ¿verdad? Puedes ver la epífisis, la metáfisis acá, pero la fisis no se puede ver. No se ve el cartílago de crecimiento en una radiografía. Entonces, si está aplastada, no se va a poder ver, ¿verdad? Ya, ahí está el problema.
Es por eso que el tipo 5 es de mal pronóstico. ¿Está bien? A ver, vamos a ver esto. Cambiar el color. Ya. Entonces, algunas recomendaciones dentro de las fracturas infantiles. ¿Está bien? Tenemos, en primer lugar, que tener en cuenta mucho la edad del paciente. ¿Por qué? Si se dieron cuenta ya en este grupo de radiografías, ¿está bien? Vemos desde los 4 años hasta los 9 años. ¿Se dan cuenta cómo el hueso va cambiando? O sea, miren la parte de la articulación, ¿sí? Tenemos ahí un pequeño núcleo de crecimiento, un pequeño núcleo de osificación, perdón, ¿sí? Luego se va haciendo más grande y más grande y más grande y más grande. Y aquí ya se fusionaron, ¿no? Ya se fusionó en la parte de arriba. Entonces, el problema con las fracturas en los niños es que van a ser un poco más difíciles de detectar y a veces la fisis se puede confundir con una fractura. Entonces, para evitar justo eso, ¿sí? Hay que tener en cuenta, uno, la edad del paciente, ¿sí? La edad del paciente, y dos, siempre pedir una radiografía de la extremidad contralateral. ¿Dónde está esto? Para evitar, acá está, ¿sí? Siempre pedir una radiografía del lado contralateral. O sea, recuerden que en fracturas en adultos nosotros teníamos que pedir mínimo dos incidencias, ¿no? Una anteroposterior y otra lateral. ¿Sí? ¿Recuerdan? Como mínimo dos incidencias. Aquí, aparte de esas dos incidencias, hay que pedir una del lado contralateral. ¿Sí? Yo sé que de repente es mucha radiación para un niño, pero o sea, es lo que hay que pedir. ¿Sí? De repente, si hablando con sus docentes, de repente ellos consideran que solo una radiografía de este lado y otra radiografía de este lado. Eso podría ser la otra situación, ¿sí? Pero siempre de ambos lados, ¿sí? Para comparar, pues, un lado, pues, el lado no afectado y el lado afectado, ¿sí? Luego, la parte del tratamiento, ojo aquí. Normalmente cuando se habla de ya una fractura que hay que reducir, nuevamente les pongo acá, ver, ¿no? Es reducir, estabilizar y vasculatura. ¿Está bien? Entonces, a la hora de reducir, no es lo mismo reducir un hueso en un niño que un hueso en un adulto. En un niño puede prácticamente generar secuelas psicológicas, traumas, ¿sí? Y miedo ya a ir pues, al hospital. Entonces, para evitar esas cosas, siempre la reducción tiene que ser bajo anestesia, ¿sí? Principalmente en niños. ¿Dónde está? Vamos a poner esto aquí. Ahí está. Todo bajo anestesia. El tratamiento, claro, tratamiento analgésico, hay que nuevamente inmovilizar y siempre mandar a rehabilitación, ¿sí? Lo bueno es que, como les digo, una fractura en un niño muy pocas veces va a producir una pseudoartrosis, muy pocas veces va a producir eh, retardo en la consolidación. Entonces, las cirugías no son tan frecuentes, ¿sí? Como si lo sería en un adulto. Entonces, el tratamiento casi habitual va a ser conservador. Se tiene que, pues, siempre reducir, ¿sí? No es necesario reducirlo al 100%, ya saben por qué. Y entonces lo que se hace es ponerle un yeso, ¿sí? Un yeso o un cabestrillo, la cosa es inmovilizarlo, ¿está bien? Ahora sí, hablemos de la famosa fractura en tallo verde. ¿Esta es la única? Ah, ya, no. Entonces, en el caso de la fractura en tallo verde, yo les mencioné que teníamos dos extremos, ¿verdad? ¿Ven ahí? Un lado de esa fractura, ¿sí? Está pues partido y el otro lado todavía sigue, ¿no? Comunicado. Y recuerden esa parte, recuerden esto, por favor. Después de una fractura va a haber un hipercrecimiento, ¿sí? Un hipercrecimiento. Entonces, si ese huesito, ya, yo lo dejo así, consolida, ¿qué va a pasar con ese lado que está, pues, donde estaba la fractura? Va a crecer más rápido que el otro lado y eso puede generar una incurvación. Entonces, justo aquí viene esta imagen de acá, ¿sí? ¿Qué dice ahí? Romperé la cortical que no se rompió. ¿Sí? Un ratito, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. Ya. Ahí dice, romperé la cortical que no se rompió. ¿Sí? Lo suficiente para que ambos lados crezcan de forma similar. ¿Está bien? ¿Se entiende esa parte? Sí, ¿no? Entonces, eso es lo principal en una fractura en tallo verde. Recuerden que de repente algunos doctores optan por no fracturarla y lo que hacen es inmovilizarla bien, ¿sí? Para que un lado no crezca más que el otro lado, ¿sí? Eso ya depende del doctor.
Podrían de repente consultarlo con sus docentes, ¿listo? Y como les dije, en un niño no es necesario reducir al 100%, ¿no? O sea, esto del ver, ¿sí? Principalmente la parte de reducción, podemos aflojar un poquito ahí, ¿no? O sea, ¿me entienden? O sea, no hay que ser tan estrictos como en un adulto. En un niño, la angulación, por ejemplo, de ciertas fracturas pueden superar los 10 grados. En este caso, pues pueden llegar hasta 15 grados, cosa que en un adulto sí o sí, o sea, si una fractura era mayor a 10 grados, sí o sí había que reducirlo más. ¿Está bien? Tenemos la parte, bueno, acá dice no reducción, inmovilización durante un mes. ¿Está bien? Eso en cualquier tipo de fractura en tallo verde. Luego tenemos las fracturas completas, perdón, ahí le faltó la L, ¿sí? Tenemos las fracturas completas desplazadas. Y aquí está lo que les decía. ¿Está bien? Justo tenemos aquí un pequeño caso clínico para que me entiendan. ¿Qué pasa? No, este no es el caso clínico. Aquí está el pequeño caso clínico. Tenemos una fractura, ¿no? A nivel del antebrazo, ¿sí? Este huesito ya ha consolidado y se dan cuenta cómo consolidó. Está como que checo, ¿no? O sea, ven tremenda curvatura que está ahí, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Ha consolidado, ya ha cerrado. ¿Y cómo quedó el antebrazo de ese niño? Dense cuenta, ese sería el lado derecho y este lado izquierdo. El lado izquierdo, ¿cómo está? Está incurvado, ¿verdad? Más o menos, yo veo ahí, será 20 grados, 25 grados, más o menos, ¿sí? Pero ¿qué pasa 5 años después? Viene 5 años después y se dan cuenta cómo ha cambiado bastante esa angulación sin hacerle ningún tipo de tratamiento, ¿ah? O sea, se nota aquí, ¿no? Un poquito se nota, pero ya no es tanto como aquí. ¿Se dan cuenta? O sea, esa es la remodelación ósea. Se refiere a que el huesito de un niño no es, o sea, por sí solo podría reparar esas curvaturas que quedan después de una fractura, ¿sí? Esas eh, consolidaciones viciosas, ¿está bien? Recuerden que una consolidación viciosa es cuando un hueso no consolida en posición anatómica. Entonces, en un niño, esas consolidaciones viciosas pueden repararse con el tiempo, ¿sí? Sin tratamiento médico, sin tratamiento quirúrgico, por sí solo. ¿Está bien? Este justo fue un ejemplo de consolidación viciosa que estaba entre sus clases. Ya. Chicos, ¿alguna pregunta sobre ese tema? Ya. Entonces, pasemos a lo siguiente que vendría a ser el prono doloroso o el codo, perdón, de niñera. ¿Sí? Ahora, esto de aquí, a, a pesar de que dice codo de niñera, yo me imaginaba, pues, antes de estudiar este tema, me imaginaba que se refería a las que cuidan los niños, pero no, se refiere a los niños. ¿Sí? O sea, al menos yo lo entendía así. Entonces, fíjense, aquí tenemos, perdón, de este lado tenemos el cúbito, de este lado tenemos el radio. Aquí arribita tenemos el húmero, ¿sí? ¿Y qué pasa? De este lado nosotros deberíamos tener la cúpula del radio, que más o menos tiene esa forma, ¿sí? Como una copa, ¿está bien? Y rodeando la cúpula del radio, o sea, rodeando la cabeza del radio, tenemos el ligamento anular, ¿está bien? Ahí está. Vamos a resaltar el famoso ligamento anular. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa en el codo de niñera? El codo de niñera se refiere a la luxación que se produce debido a tirones, ¿ya? ¿Qué pasa con los adultos? Lo que hacen es tirar de la mano al niño, ¿no? Constantemente lo están jalando de la mano hacia arriba. Y no sé si se dieron cuenta, hay papás o hermanos mayores que lo que hacen es agarrarlo al niño de las manos y alzarlo así. Y todavía juegan así, ¿no? Como que levantándolo de las manitos y al niño le gusta, ya. Justo por eso es que se produce el codo de niñera. Entonces, por esos tirones que hay constantemente de la mano, ¿no? Se puede luxar la cabeza del radio, ¿sí? Como hay una debilidad en lo que es el ligamento anular, ¿sí?
el ligamento anular cede y la cabeza del radio sale de su lugar. Ahora, se darán cuenta que esta enfermedad también es conocida como prono doloroso. ¿Por qué prono doloroso? ¿Sí? El famoso prono doloroso. ¿Por qué? Porque después de que la cabeza del radio se luxa, esa mano va a quedar en prono, o sea, hacia abajo. ¿Sí? Esto es prono, hacia la mano, la palma hacia abajo, y con la palma hacia arriba es supino. Entonces, la mano queda en prono. Es por eso que se llama prono doloroso. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico ahí? Tengan en cuenta que la cabeza del radio en una radiografía no se va a ver, ¿sí? No se va a ver. Entonces no vas a ver si está luxado, si no está luxado. Ah, pero puedo ver el ligamento anular. Tampoco se ve. En una radiografía tampoco se ve. Entonces no vas a poder saber si está luxado o no está luxado. ¿Cuál es la forma de diagnóstico? Es clínico. ¿Por qué? Porque el niño va a llegar con su mano así, vas a querer doblarlo hacia adelante, ¿no? Vas a querer mandarlo a supino y no vas a poder. Es por eso que el diagnóstico clínico. ¿Está bien? En la anamnesis y el examen físico. Bueno, dice examen clínico, pero es examen físico. ¿Está bien? La radiografía no es indispensable. Como ya les mencioné, la cabeza del radio, ¿sí? Si es un niño muy pequeño, no se va a poder ver en una radiografía. A lo mucho vas a ver en el núcleo de osificación, pero tampoco te va a ayudar mucho, ¿no? Entonces, ya saben, diagnóstico en la anamnesis, ¿qué sucedió, señor? ¿Qué estaba haciendo en el momento de que, pues, su niño empezó a sentir este dolor? Y después te fijas la manito del niño, ¿no? ¿Cómo está? Estará en prono. Intenta mandarlo a supino y no va a poder, le va a doler al niño. Entonces, ¿qué haces? Le pones, pues, una anestesia, ¿no? Bueno, en este caso, te muestran la maniobra, perdón, la maniobra de reducción, ¿sí? ¿Qué haces? La mano normalmente está en prono y en extensión, ¿sí? Y la maniobra es todo lo contrario. Agarras la mano, la mandas a supino y de frente a flexión. ¿Está bien? O sea, rápido nomás lo haces. O sea, de lo que está en prono y en extensión, lo pones en supino y en flexión. Así, súper rápido. ¿Está bien? ¿Eso ahí? Ya. Y eso va a ayudar, pues, a regresar la cabeza del radio a su lugar. ¿Está bien? Eso ayuda a regresar la cabeza del radio a su lugar. ¿Está bien? Entonces tenemos, como les mencioné, dentro del tratamiento, se tiene que poner anestesia. Ya les hablé de esta de un recuerdo traumático que se le va a quedar al niño, ¿no? De repente, para algún adulto puede ser comprensivo, ¿no? El adulto sabe que le tienen que ayudar, le tienen que hacer ese procedimiento, pero en un niño no va a ser lo mismo. Un niño no quiere sentir dolor, entonces siempre hay que poner anestesia. ¿Está bien? Anestesia para la reducción. Una radiografía, como le mencioné, no es indispensable y después de regresar la cabeza del radio a su lugar, o sea, después de la maniobra de reducción, ¿qué haces? Inmovilizar, ¿sí? Lo inmovilizas. Usas un yeso, una férula o un cabestrillo. La cosa es inmovilizar. ¿Está bien? Continuemos. ¿Sí? Este tema fue un poco rápido, ¿no? Pasemos a luxación congénita de cadera. Veamos. Ya. El tema aquí es que el término está mal, ¿sí? El término está mal. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de luxación congénita de cadera, ¿qué te dice eso? El bebito ya nace con la cadera luxada. ¿Está bien? Entonces, para eso es que se optan por otros términos como displasia de cadera, la famosa displasia congénita de cadera, así es. Ya, ahí le faltó congénita, displasia congénita de cadera o la enfermedad luxante de la cadera. ¿Por qué? Porque la idea no es que, o sea, el bebito nazca con la cadera ya luxada, como podemos ver acá, ¿sí? Sino que esta enfermedad se desarrolla por una mala formación del acetábulo, una mala formación de la cabeza del fémur o una mala formación, una debilidad en los ligamentos. ¿Está bien? Los ligamentos que están ahí reforzando la articulación de la cadera. Entonces, esta va a ser una cadera que tiende a luxarse constantemente y con mucha facilidad. Al luxarse constantemente, miren, podemos ver aquí estas imágenes. Esta cavidad de acá vendría a ser el acetábulo y esto la cabeza del
fémur, ¿está bien? De este lado también tenemos la cavidad del acetábulo y aquí la cabeza del fémur. Entonces, ¿qué pueden ver acá? Con la cavidad del acetábulo. Se pierde, ¿verdad? Se pierde la concavidad de la cavidad acetabular. Entonces, la cabeza del fémur puede desplazarse con mayor facilidad, hacia arriba, hacia abajo, ¿sí? Principalmente va a ser hacia arriba, ¿está bien? Principalmente es hacia arriba. Aquí podemos ver, dentro de eh, los términos que les estoy mencionando aquí, otros nombres aquí, por ejemplo, está la displasia del desarrollo de la cadera, ¿sí? ¿Y por qué hago énfasis en eso? Porque este término engloba muchas más alteraciones, no solamente la tendencia a luxarse, ¿sí? No solo la tendencia a luxarse, sino también desde una cadera subluxada, una cadera luxada, ¿sí? Todo eso engloba. Entonces, por eso es un poco confuso aquí a la hora de querer escoger un término exacto, ¿ya? El término que más se usa ya no es luxación congénita de cadera, ya no se utiliza, así que este título, bórrenlo, por favor, sino que es la displasia congénita de cadera. ¿Está bien? Displasia congénita de cadera. Ese es el término que más se utiliza. Listo, ahora sí. Entonces, nuevamente, ¿no? Eliminen este nombre y pongan displasia congénita de cadera. Entonces, dentro de la epidemiología, y lo pongo aquí porque sí es importante, van a ver que es relativamente frecuente, muy frecuente comparado con otras enfermedades, 2 de cada 1000 recién nacidos. ¿Sí? Por ahí de repente van a encontrar hasta 1 de cada 1000 recién nacidos. Perdón, 1 de cada 100 recién nacidos. ¿Sí? Por ahí lo van a encontrar, 1 de cada 100 recién nacidos. Principalmente en quiénes? Mujeres. ¿Sí? Principalmente mujeres. Aquí está la incidencia entre mujeres y varones, más o menos 8 mujeres por cada varón, ¿sí? Van a tener displasia congénita de cadera. La raza, principalmente raza blanca y raza mestiza. Y bueno, el promedio, ¿cuál es la cadera que más se tiende a luxar? Es del lado izquierdo. ¿Está bien? El lado izquierdo suele ser la que más se luxa, más o menos un 60%, un 20% va a ser del lado derecho y bueno, acá dice 20%, puede ser 20-25%, va a ser bilateral, ¿sí? Porque sí, digo porque como ya mencioné, las que más tienden a desarrollar esto van a ser mujeres, ¿sí? Eh, la bebita puede venir con las dos caderas, ¿no? Con tendencia a luxarse, no solamente por una. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las causas? Aparte de la epidemiología, ¿cuáles son las causas que van a producir una displasia congénita de cadera? Miren, muchos van a decir que es idiopático, ¿sí? O sea, que no tiene un origen específico. Y es verdad, o sea, en parte no se ha determinado un único origen, pero sí van a encontrar que es idiopático y multifactorial. O sea que no se sabe cuál es la causa, pero se sabe que son varias cosas que van a interferir, ¿no? O sea, en el desarrollo. Entonces, por ejemplo, antecedentes familiares. Si ya una persona de tu familia ha nacido con displasia congénita de cadera, es muy probable que pues haya otra persona que pueda desarrollar esta enfermedad, ¿sí? También tenemos el sexo femenino, como ya mencioné, es mucho más frecuente en mujeres que en varones. Tenemos el caso de el primer nacimiento. Cada mujer es, ¿cómo se dice esto? Primeriza, ¿sí? Tiene el riesgo de que su hijito desarrolle displasia congénita de cadera. ¿Por qué? Tengan en cuenta que en el primer embarazo siempre el útero va a estar como que un poco más comprimido, ¿sí? Entre comillas. Como no, o sea, ese primer embarazo es como querer inflar un globo. Al momento de inflar un globo, inflas el globo y ¿qué sucede? Es un poco difícil, ¿no? Pero desinfla el globo y después vuelve a inflar, va a ser mucho más fácil. ¿Por qué? Porque ya estaba estirado. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Ya, más o menos por ahí va la cosa. Entonces, al haber mucha más presión, ¿sí? A nivel intrauterino, en el primer embarazo, el espacio es más reducido, ¿sí? Al haber mucho menos espacio, ¿sí? Hay menos espacio, es donde se puede, digamos,
el bebito adopta posiciones que no son naturalmente, pues, apropiadas, anatómicamente apropiadas, y es ahí donde se puede desarrollar la displasia congénita de cadera. ¿Está bien? Por ejemplo, el nacimiento podálico también. ¿Por qué? Porque el bebito está como que sentado, ¿sí? Y esa posición con las piernitas abajo, ¿sí? También hace que se desarrolle, ¿sí? El parto gemelar, nuevamente, hay menos espacio a nivel intrauterino. ¿Por qué? Porque ya no es un solo feto, sino son dos. La perdón, tortícolis congénita, el metatarso aducto congénito. Esto de acá, por ahí lo van a encontrar como pie sambo. ¿Está bien? Y el pie sambo, sí, tiene, o sea, si revisan la incidencia de pie sambo, también van a encontrar que se asocia mucho con la displasia congénita de cadera. El pie sambo son piecitos que, si estos son los pies, van a estar así, como hacia adentro. ¿Está bien? Son deformidades en los pies. Y si hay deformidades en los pies, lo más probable es que también haya deformidades en las caderas. Y por último, el oligohidramnios. ¿Qué es el oligohidramnios? Cuando hay muy poco líquido amniótico, ¿sí? Cuando hay muy poco líquido amniótico. Entonces, justo aquí está, ¿no? Una imagen del oligohidramnios cuando hay muy poquito líquido amniótico. Y de este lado, el polihidramnios, que es cuando hay lo contrario, mucho líquido amniótico. ¿Está bien? Acá, ya. Entonces, el diagnóstico, la mayoría de veces va a ser clínico. Por ejemplo, tenemos aquí el caso del primer y el segundo mes, ¿sí? En el primer y el segundo mes, principalmente el primer mes, ¿sí? Es que tú vas a estar a tiempo no solo de diagnosticarlo con mayor facilidad, sino que tratarlo y que casi siempre sea eh, exitoso, ¿sí? Ah, chicos, un ratito, por favor, me están llamando. Ya, chicos, disculpen, vamos a continuar. Ya, ya. Entonces, en el primer mes, dos de las maniobras más importantes que van a tener que aprenderse son la maniobra de Ortolani y la maniobra de Barlow, ¿sí? ¿Qué te dice Ortolani? Vamos a ver acá. Y le puse una estrellita ahí porque, o sea, lo más probable es que les pregunten esto, ¿sí? Tenemos maniobra de Ortolani, agarras tú las caderitas, ¿sí? Ven que el doctor lo que está haciendo es poner sus pulgares justo en la cara interna de los fémures, ¿no? Entonces, uno, jalas y lo abduces, o sea, abres las caderas. ¿Está bien? Al momento de jalar y abducir las caderas, tú tienes que escuchar un clic. Justo ahí dice. ¿Está bien? Clic. Lo siguiente, maniobra de Barlow. ¿Qué sucede en maniobra de Barlow? Lo contrario. Ya no abduces, o sea, ya no abres las caderas, sino lo que haces es cerrar las caderas y empujar, ¿sí? ¿Recuerdan? O sea, es lo contrario, completamente lo contrario. Mientras que Ortolani jalas y abres, ¿qué haces en Barlow? Barlow, empujas y cierras. ¿Está bien? En ambos vas a escuchar un clic. Si te preguntan en cuál vas a luxar, ¿sí? ¿En cuál de estos se luxa la cadera? Tú respondes en Barlow, ¿sí? Porque miren, al momento de escuchar el clic en Barlow es un clic de salida.
se dan cuenta que la cabeza del acetábulo, perdón, la cabeza del fémur va a salir del acetábulo con esta maniobra, ¿sí? Con la maniobra de Barlow. Mientras que con la maniobra de Ortolani, este clic es de entrada, porque la cabeza del fémur entra, ¿sí? Entra en el acetábulo. ¿Se entiende? Entonces, se pueden hacer ambas maniobras, ¿sí? Ya saben. En la maniobra de Ortolani, lo que haces es jalar y abrir. Maniobra de Barlow, ¿qué haces? Cierras y empujas. ¿Está bien? ¿En cuál de estos? Uy, perdón. ¿En cuál de estos se va a luxar la cadera? Es en la maniobra de Barlow, ¿sí? Un clic de salida. Y aquí en la maniobra de Ortolani, el clic es de entrada. ¿Por qué? Porque se reduce la luxación. O sea, regresas el fémur, ¿sí? La cabeza del fémur lo regresas al acetábulo. ¿Listo? Y ya estamos casi en hora de receso. Ya, chicos. Aquí, lo siguiente vendría a ser la simetría de pliegues. ¿Está bien? En la simetría de pliegues, ahí están viendo, ¿no? El potito del bebé. Entonces, aquí lo que tienen que revisar es, fíjense, un bebé normal. Bueno, un bebé sin asimetría de pliegues. Tenemos, ¿sí? Dos pliegues aquí en la región infraglútea, justo ahí, la línea infraglútea, aquí y aquí, ¿sí? Son simétricos. Pero si lo comparamos con este otro lado, este otro bebé, ¿cómo son los pliegues infraglúteos? Están a distinto nivel, ¿verdad? Uno es más profundo que otro. Entonces, a eso se llama asimetría de pliegues, ¿sí? Y bueno, eso acá es para ver si es que la simetría se presenta de un lado, del lado derecho, del lado izquierdo, o si de repente si se presenta en ambos lados, ¿no? Por ejemplo, es dependiendo lo que es el pliegue inguinal, ¿sí? Este de acá vendría a ser el pliegue inguinal, está en la parte anterior. Si el pliegue inguinal es profundo, es probable de que haya una luxación, ¿sí? Ahora, esto de la simetría de pliegues no es muy, no es muy certero, ¿ah? O sea, pueden ustedes ver una simetría de pliegues y eso no te confirma una luxación congénita de cadera. Bueno, una displasia congénita de cadera, ¿sí? No te lo confirma. Lo que sí te va a confirmar y casi siempre se utiliza, ¿sí? Mejor dicho, siempre se utiliza, si es que estamos hablando de un bebé de 1 o 2 meses, es la maniobra de Ortolani y de Barlow. Siempre, ¿sí? Nunca se olviden, Ortolani y Barlow. Pero la simetría de pliegues no es muy sensible, ¿ya? No es muy sensible y aparte de eso tampoco es específica, ¿sí? O sea, que un bebé lo tenga no quiere decir que sí o sí va a tener displasia congénita de cadera. Pero si te encontramos un bebé con Ortolani positivo y Barlow positivo, este sí es muy probable de que tenga displasia congénita de cadera, ¿sí? ¿Qué más? De repente ya pasaron los primeros meses, o sea, tú piensas, ya fue, ya no puedo con un examen clínico, pero ¿qué más puedes revisar? La limitación en la abducción. En un bebé normal, ya de 2, 3 meses de repente por ahí, lo que puedes intentar es abducir, ¿no? O abducir, ¿cómo dicen? Perdón, sería abducir o abducir, ya, bueno. Lo que haces es abrir las caderas, ¿sí? Y eso tendría que llegar hasta chocar la camilla, ¿no? Estás sobre una camilla y lo que haces es abrir las caderitas del bebito y debería abrirse de forma completa. Eso sería lo normal. Pero una displasia congénita de cadera, ¿sí? ¿Qué sucede? Hay una limitación en esta abducción, ¿sí? Va a estar limitado. Y eso también te podría ayudar a sospechar de una displasia congénita de cadera. La otra es el signo de Galeazzi. El signo de Galeazzi te va a decir, ah, mira, ok, lo que tú vas a hacer es revisar la longitud de los fémures, o sea, mejor dicho, la longitud de los muslos. Fíjate, ¿cómo verificas tú la longitud de los muslos o de los fémures? Aquí está, simplemente pon en flexión la cadera, pon en flexión la rodilla y fíjate hasta dónde llegan las rodillas. La rodilla que esté más arriba, ¿sí? Es la normal, la que está más bajita es la que podría tener displasia congénita de cadera, ¿sí? Ese es el signo de Galeazzi o maniobra de Galeazzi. Lo otro es el signo de Trendelenburg, ¿sí? Ahora, el signo de Trendelenburg, esto es más ya algo que aparece cuando el bebito, ya no es bebito ya, el niño empieza a caminar, ¿sí?
O sea, Galeazzi todavía no camina, limitación de la evolución, lo utilizas cuando no camina todavía, y el signo de Trendelenburg ya aparece en un niño que ya camina, ¿sí? Este es el famoso, la marcha de pato, ¿está bien? Y se debe a, o sea, un sobreesfuerzo que hace el músculo glúteo medio, ¿está bien? Y ya prácticamente a estas alturas el tratamiento va a tener que ser quirúrgico. Muy pocas veces va a ser pues un tratamiento con yeso o con arnés, ¿sí? Ya vamos a ver cuál es el tratamiento. Listo. A ver, ¿qué ves? Chicos, siendo las 6:03, vamos a tener 7 minutos de descanso, ¿sí? Entonces, 6:10 en punto, continuamos. ¿Está bien? 6:10 en punto.
Ya, chicos, entonces continuamos. ¿Sí? Vamos a continuar. A ver si está grabando. Sí está ya, listo. Entonces, el diagnóstico se basaba en un diagnóstico clínico, ya vieron, primer mes, segundo mes y luego después de pasados los primeros meses, ¿no? Luego tenemos el diagnóstico ecográfico, luego el diagnóstico radiológico y por último el tratamiento. Vamos a ver eso poco a poco. Bueno, el diagnóstico ecográfico, ecografías va a ser principalmente en menores de 6 meses. En mayores, el problema es que, pues, se van formando ya los núcleos de osificación y eso limita la ecografía. ¿Está bien? Porque la ecografía es más que todo para ver partes blandas. Mientras haya cartílago, chévere, se puede utilizar eh, la ecografía. Pero cuando ya hay núcleos de osificación, ¿sí? Ahí lo más adecuado es utilizar una radiografía. ¿Está bien? Entonces, en una ecografía, ¿qué vamos a ver? El famoso signo del ecuador, ¿sí? Que se va a visualizar en una cadera normal. Por ejemplo, ustedes van a ver esta famosa Y, donde está ahí el puntito de láser, ¿sí? Ahí está una Y. Y tangencial a eso vamos a encontrar lo que es la cabeza del fémur. ¿Está bien? ¿Qué pasa en una cadera luxada? Esa Y se deforma y la cabeza del fémur está más arriba de la línea ecuatorial. ¿Cuál es la línea ecuatorial? Justo esta de acá, ¿sí? La de la parte horizontal de la Y, ¿sí? Esa es la línea ecuatorial. Entonces, aparte, cuando la cabeza del fémur está por encima de esa línea ecuatorial, cadera luxada, ¿sí? Entonces tenemos dos cosas que ver acá. Que la Y esté deformada y que lo siguiente sea que la cabeza del fémur esté por encima de la línea ecuatorial. ¿Qué es lo bueno de este estudio? Puede ser dinámico. ¿A qué me refiero con dinámico? O sea, el radiólogo, o bueno, puede ser un médico general, ¿ah? No es necesario que sea un radiólogo. Lo bueno que las ecografías, bueno, se dice que las ecografías tienen que ser, pues, es la herramienta de muchos médicos, ¿ah? No solamente los radiólogos. Puede ser el cardiólogo, puede ser incluso los ginecólogos también utilizan, ¿no? Sus radiografías, los obstetras utilizan ecografías. Entonces, chicos, aprendan a utilizar el ecógrafo y hacer ecografías. Ya, principalmente las de partes blandas, que es lo que más le va a ayudar. Entonces, ¿con qué me refiero a que las ecografías son un estudio dinámico? Es que tú puedes agarrar la cadera del bebito, ¿sí? Poner el ecógrafo y aducir y abducir, ¿sí? O sea, puedes mover. Y en ese mismo momento en el que estás moviendo la cadera, puedes ver la luxación. O sea, puedes ver justo el momento en el que se luxa. ¿Se dan cuenta acá? O sea, aquí ustedes pueden ver esta Y, ¿verdad? Hay una Y acá. Este es el hueso ilíaco, este es la Y, ¿sí? Y si ustedes trazan esta línea y la continúan por la cabeza del fémur, van a ver la línea ecuatorial, ¿sí? Esta va a ser la línea ecuatorial. Voy a dibujar la línea ecuatorial para que me entiendan, ¿sí? Y aquí abajo también estaría otra línea ecuatorial. ¿Listo? Ya. Entonces, primero la parte de arriba. ¿Ven la línea ecuatorial? Cómo atraviesa justo a la mitad de la cabeza del fémur. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa aquí abajo? ¿Qué pasó con la línea ecuatorial? Casi ni atraviesa la cabeza del fémur, ¿no? Y la cabeza del fémur podríamos decir que está casi está por encima en sí de la línea ecuatorial. Entonces, esto de acá vendría a ser una cadera luxada o una displasia congénita de cadera. ¿Listo? Cuando van a utilizar una radiografía antes de los 6 meses. Y una radiografía pueden utilizarlo después de los 3 meses. Entonces, en una ecografía va a ser un poquito más tedioso. ¿Por qué? Porque mientras aquí solamente te leo una línea de la línea ecuatorial, o bueno, el signo del ecuador, aquí vas a ver tres líneas. Y lo puse arriba justo para no olvidarme de mencionar ninguna línea. ¿Ya? ¿Cuáles son esas tres líneas? Primero es la línea H, también conocida como línea horizontal de Hilger-Reiner. ¿Sí? Yo sé, el nombre es feo. ¿Ya? Por eso llámenla ustedes línea H. ¿Ya? Nada más.
línea horizontal de Higgins-Reiner o línea H. ¿Está bien? La otra va a ser la línea vertical de Perkins. Y por último, la línea curva de Shenton. ¿Sí? La línea curva de Shenton. Si les van a preguntar por alguna línea, va a ser por esta. ¿Sí? La línea curva de Shenton. Lo más probable es que les pregunten por eso. ¿Sí? Entonces, ya, perdón. ¿Qué va a decir? Ya, aparte de estas tres líneas, ¿sí? Aquí le voy a aumentar. Tenemos un ángulo. Ángulo o índice. Lo pueden encontrar así. ¿Está bien? ¿Y qué es ese ángulo o índice? Fíjense acá. De este lado tenemos un acetábulo normal, ¿sí? De este lado, del lado plomo. Entonces, o del lado gris, como quieran decirle. ¿Sí? Aquí arribita, ya habrán visto, dice índice acetabular, ¿ya? Entonces, yo les hablé de tres líneas. La primera es la línea H, o la línea de Hilger-Reiner. ¿Cómo trazo yo la línea H? Esta línea H, yo lo que hago es ubicar los extremos inferiores de los acetábulos. Miren, este es el acetábulo, y en el extremo inferior, acá está el otro acetábulo. Justo ahí, en los extremos inferiores de los acetábulos, voy a trazar una línea horizontal. ¿Sí? Una línea horizontal. Uy, ya. ¿Y qué pasa para la línea vertical de Perkins? La línea vertical de Perkins es lo contrario. ¿Se dan cuenta? Mientras que la línea H es a nivel del extremo inferior del acetábulo, justo aquí en este punto, la línea vertical de Perkins es justo en el extremo superior, aquí. Y ahí trazo la línea vertical. ¿Sí? La última línea, la línea de Shenton. ¿Cómo trazo yo la línea de Shenton? La línea de Shenton es una que va a pasar justo por el cuello del fémur, ¿sí? Esta parte de aquí, y yo la continúo hacia la rama, esta de aquí es la rama obturatriz, ¿ya? La rama obturatriz, esta parte de aquí. ¿Está bien? Entonces, ya saben, la línea curva de Shenton va por el cuello del fémur y la rama obturatriz. Es una línea, como dice, curva, ¿no? No es continua, sino que tienes que imaginar el resto de la curva, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí no habría, pero al trazarla completa, se continúa, es una continuación del cuello del fémur con la rama obturatriz, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede de este lado? Bueno, ustedes van a trazar otra línea que va a pasar desde el límite inferior al límite superior del acetábulo, ¿sí? Y ahí se forma un ángulo. Ese ángulo es conocido como índice acetabular, ¿sí? Entre esta línea que trazaste al último y la línea H se forma un ángulo, conocido como índice acetabular. Lo normal es que ese índice sea menor de 25. ¿Está bien? Te pueden preguntar por un niñito que llega con un índice, un bebito de un mes, no, perdón, 4 meses, que llega con un índice acetabular menor de 25. Ah, entonces lo más probable es que no tenga displasia congénita de cadera. Pero si viene con un índice acetabular mayor de 25, entonces ahí sí podría tratarse de una displasia congénita de cadera. ¿Está bien? Una displasia congénita de cadera. ¿Cuál es lo otro? De repente, eh, entonces ahí tienen un punto que tener en cuenta, ¿sí? El índice acetabular. Ese es lo primero. Lo segundo sería, un ratito, ¿dónde está? Ya, vamos a ir con este verde. Justo está de verde. Ya. Entonces, fíjense, la línea curva de Shenton. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando esa línea curva, ¿sí? Tenemos aquí la rama obturatriz, ¿sí? De verde. Y aquí de otro verde tenemos el cuello del fémur. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Se perdió esa curva. O sea, se ha partido en dos. Ya no puedo trazar una sola curva que pase por los dos extremos, ¿verdad? Entonces, eso sería la otra forma yo de pensar que ese niño podría tener una luxación o una displasia congénita de cadera, ¿sí? Y la última forma, esto sí tengo que borrarlo para que me entiendan. Vamos a borrar todo esto, borramos, 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 borramos.
y ya. Entonces, fíjese la línea H, la línea horizontal y la línea de Perkins, que es la vertical. ¿Sí? Me van a formar 4 cuadrantes. Tenemos ahí cuadrante inferior interno, cuadrante inferior externo, cuadrante superior externo y cuadrante superior interno. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo normal? Lo normal es que el núcleo de osificación, cuando ya se forma el núcleo de osificación, ese se ubique en el cuadrante inferior izquierdo, perdón, inferior interno, ¿sí? En el cuadrante inferior interno, justo donde está la II, ¿sí? Ahí pueden ver el núcleo de osificación. Pero ¿qué pasa en una displasia congénita de cadera? No va a estar en el cuadrante inferior interno, puede estar en el cuadrante superior interno o en el cuadrante superior externo, en cualquiera de las dos, ¿sí? Cualquiera de esos dos cuadrantes puede estar el núcleo de osificación. Puede estar aquí o puede estar aquí, pero no en el cuadrante inferior interno, que es donde debería estar. ¿Está bien? Entonces, tomando en cuenta todo lo que les he dicho, podemos pasar a la triada de Putty. Yo sé, suena raro ese nombre, pero así se llama, ¿ya? La triada de Putty. Entonces, ¿qué te dice la triada de Putty? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, ya, ahora sí. Ya, en la triada de Putty tenemos hipoplasia del núcleo de osificación, ¿sí? O sea, de repente el núcleo de osificación no se ha formado. Ese es uno. Siguiente, oblicuidad del techo cotiloideo. Ahorita les explico eso. Y por último, la diáfisis externa, ¿sí? Superior del fémur. Dirán, David, pero no hemos hablado de nada de eso. Ya, vamos a traducirla al español, chicos. Un ratito, un ratito. Esto sigue siendo verde, no sé por qué. Y ahora sí está en rojo. Ya. Hipoplasia del núcleo de osificación es lo único que no les hablé. Lo siguiente, la oblicuidad del techo cotiloideo se refiere al índice, ¿sí? Al índice acetabular. O sea, ¿se dan cuenta cómo aquí sí se forma una concavidad? ¿Sí? De ese lado del acetábulo. Fíjense el otro acetábulo, el acetábulo de color celeste. Prácticamente se ha perdido, ¿no? Ese acetábulo. A eso se refiere con la oblicuidad, ¿sí? Se hace más oblicuo, más recto. ¿Ya? Oblicuidad del techo cotiloideo. Y lo otro vendría a ser la diáfisis externa, perdón, en la diáfisis en la posición externa superior, ¿sí? O sea, recuerdan, les hablé de los 4 cuadrantes, uno interno inferior, uno externo inferior, otro interno superior y uno externo superior, ¿sí? Ahí mismo te dice externa superior, o sea, justo aquí, donde está el más 25, ahí, justo ahí se va a ubicar, ¿qué cosa? El núcleo de osificación, ¿sí? Ya, fíjense, aquí tenemos, ¿no? Un ejemplo de la displasia congénita de cadera, en la cual el lado derecho, en este caso, este de aquí, va a estar en su posición normal, pero de este otro lado no está en su posición normal. ¿Cómo lo sé? Al ojo nomás, miren chicos. Entonces, trazamos aquí. Ay, salió mal esto. Ya, bueno, igual, ya. Trazamos ahí. Uno, luego trazamos aquí dos. Aquí está el otro. Ah, salió mal eso. Ya, ya, bueno, ya me entienden la idea, ¿no? Ya. Entonces, ahí lo podemos ver, ¿sí? ¿Dónde está este núcleo de osificación? Debería estar en el cuadrante inferior interno, aquí, pero no está, está externo. Entonces, de por sí, displasia, ¿sí? Y ese sí está en su posición correcta, inferior interno, ¿sí? Ya, chicos. El tratamiento, por fin, ya.
la última parte de este tema. En el tratamiento vamos a ver tres casos, perdón, dije tres casos, ¿sí? Hay que tener en cuenta que mientras el bebito esté creciendo, o sea, conforme pasa la edad, un recién nacido, o sea, pasa pues a 2 años, 3 años, 4 años, así. Conforme pase la edad, va a aumentar la deformación, ¿sí? La deformación aumenta. ¿Y esto qué obliga? Obliga a que cada vez el tratamiento sea mucho más comprometedor, mucho más invasivo, ¿sí? Al inicio, como les dije, si es detectado en los primeros 6 meses, ¿ya? Es lo más adecuado. Incluso hay, dentro de lo que es el estudio del recién nacido, también se le tiene que hacer estos estudios, ¿no? De la maniobra de Barlow y Ortolani para ver si es que hay clic de entrada o clic de salida. Entonces, ¿está? ¿Qué pasa si se le detecta dentro de estos primeros 6 meses? Fácil, se le utiliza el famoso arnés de Pavlik. ¿Cuál es el arnés de Pavlik? Ahí está, ese es el arnés de Pavlik. Ese bebito que está utilizando su arnés ahí, que le está ya llegando hasta las clavículas, ya, hasta los hombros le llega, ¿no? Ya, ese es el arnés de Pavlik. Fíjense, ¿cuál es la finalidad del arnés de Pavlik? Mantener la cabeza de la cabeza del fémur dentro del acetábulo, ¿sí? ¿Recuerdan la maniobra de Barlow en el que cerraban, ¿sí? Y empujaban. ¿Y qué hacían eso? Se luxaba, ¿verdad? Pero la maniobra de Ortolani abrías y jalabas, ¿sí? Es lo que están haciendo aquí. Están abriendo y jalando, o sea, ¿se dan cuenta? Estos de acá están jalando hacia arriba, ¿ya? Al jalar y al abrir, la cabeza del fémur entra en el acetábulo, ¿sí? Es lo que se mantiene aquí con este arnés de Pavlik. Esa es pues, la razón, ¿no? Por la que se utiliza. El objetivo de usar el arnés de Pavlik. Entonces, uno pensará, no, pero el bebito va a sentirse incómodo. No, la verdad es que no. Los bebitos, o sea, tienen movilidad, ¿sí? Se pueden movilizar. Claro, el movimiento va a estar limitado, pero no llega a incomodar al bebito, ¿sí? Ahora, la pregunta es, tú en un centro de salud, en una posta, de repente vas a tener un arnés de Public, no, pero de repente esta familia no puede ir al hospital a pedir ahorita o en el momento un arnés de Public, pero porque saben que pues para que vaya al hospital todavía le van a mandar aquí 2 meses, ¿no? Y va a ser un poco tedioso, ¿no? Para que hasta que la atiendan. Entonces, ¿cuál es la otra opción? Por ahí hablan de los pañales abductores, ¿ya? Son pañales gruesos así, pero también, o sea, tiene un costo. Entonces, la otra opción, ¿cuál es? Agarras el bebito, como son chiquititos, buscas el pañal más grande, o puede ser un pañal, o sea, le pones primero su pañal y encima de eso le pones un pañal más grande, luego un pañal más grande y luego uno pues, si quieres, uno de adulto, ¿no? La cosa es que con esos pañales o agarras una sábana gruesa, ¿sí? Es que el bebito mantenga sus piernitas abiertas, ¿no? En abducción. ¿Para qué? Para que la cabeza del acetábulo ingrese, perdón, la cabeza del fémur ingrese en el acetábulo. ¿Está bien? Esa es la otra opción. Puedes utilizar pañales, una mantita, ¿sí? Pero una mantita gruesa para, pues, dar fuerza, ¿no? A esto de acá. Esto de acá son los pañales abductores. ¿Se dan cuenta? Sí, acá tiene como que un fierrito, aquí en el centro. ¿Sí? Ya. ¿Por qué razones, digamos, puede fallar utilizar el arnés de Public? ¿Sí? La mayoría de veces no debería fallar. Como les digo, tratar un bebé, detectarlo en los primeros meses es lo mejor. ¿Por qué? Porque al detectarlo, sabes que el tratamiento principal va a ser el arnés de Public. Y utilizando el arnés de Public, o sea, el tratamiento casi siempre es efectivo, ¿sí? Pero ¿por qué razones no llegaría a hacerlo? Primero, pues que los padres no le pongan de forma correcta, ¿sí? El arnés. O que, por otro lado, que lo pongan, pero dicen, no, justo ahí viene, ¿no? El tema de que, pero mi bebito se siente incómodo, llora con el arnés. No, o sea, y algunos tienden a desajustarlo, a aflojar el arnés de Public y pues ahí está el otro problema. ¿Por qué? Porque la cabeza del fémur no se mantiene en el acetábulo, ¿sí? No es incómodo, ¿sí? Entonces, no deberían aflojarlo. Lo otro es por
que desde el inicio, de repente, el papá no fue el que lo aflojó, sino que desde el inicio el médico no lo ajustó bien. ¿Sí? Esa es la otra opción. Ya, entonces, pasamos. Esto para los primeros 6 meses. Si se detecta la displasia congénita de cadera en los primeros 6 meses. ¿Qué pasó? No se detectó, entonces entramos a el periodo de 6 meses a un año. Aquí, ¿qué es lo mejor? Ya. Detectas al bebito con displasia congénita de cadera y le puedes poner uno de estos yesos que son pelvipédicos. ¿Cómo pelvipédicos? Porque van desde la pelvis hasta los pies. ¿Sí? O desde la pelvis hasta los muslos, ¿sí? Van a inmovilizar, prácticamente mantienen los muslos en abducción también, ¿sí? En abducción, pero esto sí es más rígido y va a incomodar mucho más al bebé, ¿sí? Al ser más rígido, pues va a ser más efectivo, ¿sí? Es más efectivo porque, pues, en el primer caso, con el arnés de Public, ¿sí? Eh, uno, no incomoda mucho al bebito, y dos, pues, prácticamente efectos secundarios sí hay, son dos, ¿ya? Y aquí también, o sea, estos son los yesos peripédicos de los que les hablé, o los tipo espica de cadera, ¿ya? Entonces, las complicaciones son dos. Uno, una necrosis avascular, ¿sí? O sea, se puede morir la cabeza una necrosis de la cabeza del fémur, y lo otro es daño en el nervio femoral, ¿sí? Esas son las dos principales complicaciones. Entonces, siempre tener en cuenta, para no llegar a esto, aquí se puede dar con mayor frecuencia la necrosis avascular de la cabeza del fémur. Para no llegar a esto, siempre pues detectarlo a tiempo, ¿no? Para pues, uno, no incomodar tanto al bebito, y dos, pues para evitar con mayor frecuencia la necrosis avascular. Entonces, otras técnicas se utilizan, por ejemplo, la tenotomía del psoas, ¿sí? Perdón, tenotomía del psoas, justo para evitar dolor a la hora, pues, de abducir tanto. O sea, de repente a un bebito, si le abduces, como mencioné, ¿no? En esta diapositiva, aquí, al abducir a un bebito puede llegar, pues, hasta los 90 grados, normal, sin dificultad. Pero ya mientras va creciendo, a ver, tú abduce tus piernas, no vas a poder, ¿sí? Es un tanto difícil, a menos que tengas mucha flexibilidad. Entonces, lo que se tiende a hacer es cortar el tendón del psoas, ¿sí? Se corta el tendón del psoas ilíaco, y eso, pues, permite que se puedan abrir por completo, ¿sí? Se dan cuenta que es un procedimiento un tanto más invasivo que el primero. Y ya la última parte, ¿sí? Ya cuando se detectan, pues, un año después, aquí sí, el problema ya es mucho más grave. El bebito ya empezó a caminar, ya se le detectó ni siquiera por test de Ortolani, ni de Barlow, ni siquiera por asimetría de pliegues, ni nada de esas cosas. Se detecta, ¿por qué? Porque empieza a caminar como pato, ¿sí? El famoso Trendelenburg. Entonces, aquí ya van a encontrar otras complicaciones. Por ejemplo, perdón, la anteversión femoral, ¿sí? Ven esta niña que tiene como que prácticamente sus fémures están como que rotados hacia la parte interna, están como que bien rotados, ¿sí? Entonces, eso vendría a ser la anteversión femoral. No importa, esta parte acá no importa tanto. Lo que tienen que recordar, ¿sí? Después del año, es que el tratamiento siempre va a ser quirúrgico. Va a haber osteotomía, ¿sí? Reducción abierta. Aquí siempre que hay que modificar la forma de la cabeza del fémur, o modificar el acetábulo, ¿sí? ¿Para qué? Para, pues, que la cabeza del fémur entre en el acetábulo, ¿sí? Siempre. O sea, aquí siempre va a ser quirúrgico. ¿Está bien? Es más invasivo. No como en el primer caso, que podías hacerlo solo con test de Public, en el segundo con yeso, y en el tercero sí o sí quirúrgico. ¿Está bien? Entonces, chicos, de repente este tema sí está lleno de varios puntos. Entonces, lo que encontré fue justo este cuadrito que resume todo lo que hemos hablado. Y esto está en la guía CTO de traumatología. ¿Está bien? En la guía CTO de traumatología. Estaban los factores de riesgo, la clínica, Barlow positivo, Ortolani positivo, limitación de la abducción, la simetría de pliegues.
Aquí deberían aumentarle el tren de Lemburg, que va a ser más que todo en pacientes que ya caminan, ¿sí? Cómo se hace el diagnóstico, la ecografía, ya saben cuáles son. La radiografía, ojo, aquí la radiografía te dice que es a partir de los 4 meses, ¿sí? De repente sus clases van a encontrar que es a partir de los 3 meses. ¿Sí? Aquí está arribita, ahí arribita dice 3 meses. ¿Está bien? Son cositas que siempre se van a encontrar de diferencia en distintas bibliografías. Y el tratamiento, ¿no? Aquí está. Aquí te habla de un tratamiento a los 6 meses, otro de los 6 meses a los 2 años y otro a partir de los 2 años. ¿Sí? Listo. Ah, y ese de aquí es un algoritmo tanto de diagnóstico como de tratamiento. ¿Sí? Se lo dejo ahí porque también, o sea, a manera de resumen. ¿Sí? Ya, pasemos a la última parte que van a ser las tendinopatías. ¿Sí? Ahora, dentro de las tendinopatías, solo vamos a hablar de unas cuantas. ¿Sí? Van a ver que existe también aquí el tema de las bursitis, que son pues inflamaciones de las bursas. ¿Sí? Son como que cápsulas donde se almacena líquido. Se pueden inflamar también en algunos casos. Entonces, aquí no vamos a hablar de bursitis, por ejemplo, por si acaso, ¿no? No vamos a hablar de bursitis. Vamos a hablar de tres cosas. De las tendinitis, las tendinosis y las tenosinovitis, ¿ya? Principalmente en tenosinovitis vamos a hablar de la tenosinovitis de Kerbein. Entonces, primero, ¿qué pasa cuando hay un movimiento continuo y repetitivo? Por ejemplo, un carpintero está todo el tiempo martillando, 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 ¿no? O los movimientos que hace un panadero al momento de amasar. Está amasando. Si alguna vez han amasado masa, valga la redundancia, ¿sí? Sabrán lo difícil que es, ¿sí? Lo digo porque, pues, eh, sí es difícil, ¿ya? Sí lo he intentado y es muy difícil, muy tedioso. Entonces, es como manejar plastilina, pero grandes cantidades de plastilina. Entonces, saben que la plastilina al inicio es, cuando lo dejas durante un tiempo, es dura, ya. Así de dura es la masa, ¿sí? Bueno, depende también qué masa. Bueno, no hablemos de eso. Ya, entonces, tenemos, ¿no? Cuando hay un movimiento repetitivo, como en el caso, ¿no? O sea, de estas personas, obreros, no sé, pasteleros, panaderos, e incluso otros trabajos como son los costureros, ¿no? Peluqueros también, o peluqueras, ¿sí? Entonces, este movimiento repetitivo va a generar un sobreestiramiento y una irritación. ¿De qué? De los tendones, no solamente del músculo. O sea, dirán, pero lo que se contrae es músculo, pero ¿en dónde se refleja ese estiramiento, ese sobreesfuerzo a nivel del tendón? Al inicio no se genera pues lesiones, sino que solamente es inflamación, ¿sí? Al inicio, pero poco a poco se van produciendo pequeños focos de ruptura, ¿no? Se rompe un poquito aquí, un poquito allá, un poquito por aquí, otro poquito por allá, ¿sí? Al final, ¿qué sucede con un tendón? Un tendón no tiene muy buena vasculatura. Por ello, cuando un tendón intente recuperarse, ¿qué va a hacer? Va a formar espacios cicatrizales, ¿sí? Cicatrices forma nada más. O sea, no se recupera. Es como la piel que a veces cuando te raspas se puede regenerar piel, no necesariamente forma una cicatriz, ¿sí? Ya cuando te cortas a profundidad, cuando te haces una herida muy grande, ahí sí se forma una cicatriz, ¿sí? Pero normalmente cuando haces una herida superficial, se puede regenerar y no deja cicatriz. Entonces, un tendón siempre forma una cicatriz y saben que una cicatriz es dura. Entonces, el tendón lo que hace es, al momento de inflamarse, de lesionarse, se van a formar pequeños focos de cicatrices, ¿sí? Entonces, les mencioné, va a tener una mala recuperación. ¿Por qué? Porque tiene pobre irrigación, ¿sí? Y pues a la larga va a degenerarse. ¿Por qué? Por estas cicatrices que se van formando, ¿sí? Entonces, con todo lo que les he explicado, tenemos un proceso agudo, ¿sí? Que se da de repente, no sé, algunos de ustedes que habéis, no sé, eh, pensemos, ¿cómo se llama esto? Ya sé. Entonces, imaginemos que hoy día de la nada me da por hacer pizza,
¿sí? Pizza. Entonces me pongo a amasar, amasar, amasar. Mañana de repente también quiero comer pizza. Entonces me pongo a amasar. De repente, el siguiente día quiero preparar mi propio pan. Entonces me pongo a amasar, amasar, amasar. Y poco a poco, como es un movimiento repetitivo, va a empezar a inflamarse los tendones, ¿sí? Se inflaman. Eso de forma aguda. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa si es que yo mantengo esos movimientos repetitivos durante 1 año, 2 años, 3 años? ¿Sí? Como es en el caso de estas profesiones. Entonces, ahí sí se va a producir ¿qué cosa? Puntos de ruptura, puntos de cicatrices entonces ahí yo tengo dos momentos, uno agudo y otro crónico, ¿verdad? Entonces, la tendinitis es el proceso agudo, ¿sí? El dolor que se siente de forma aguda, no en unos días, en 2 días, en una semana, puede ser, ¿sí? Pero la tendinosis ya es el proceso inflamatorio crónico, lo que va a dejar esas cicatrices. Entonces, ¿qué viene primero, la tendinitis o la tendinosis? Primero viene la tendinitis, primero viene la inflamación. ¿Y la tendinosis qué vendría a ser? La tendinosis ya es el proceso crónico producto de esa inflamación, ¿sí? El proceso crónico. ¿Qué produjo esa inflamación de forma crónica? Lesiones, ¿sí? Lesiones permanentes, ¿está bien? Y esa es la tendinosis. Entonces, ya saben, ¿no? Tendinitis es agudo, tendinosis es crónico. ¿Está bien? Y por otro lado tenemos las tendinosinovitis. Ahí lo pueden ver, ¿no? ¿Qué sucede? Algunos tendones van a tener a su alrededor cápsulas sinoviales. Esas cápsulas sinoviales lo que hacen es producir líquido, ¿sí? Líquido sinovial. ¿Para qué? Como están a nivel de la muñeca, por lo general, hay mucha fricción con el hueso, ¿sí? Entonces, esas cápsulas sinoviales lo que hacen es producir líquido sinovial para lubricar y pues que no haya mucha fricción. ¿Qué sucede? Hay profesiones también en las que se mueve demasiado la mano, esta parte, ¿sí? Así la muñeca, se mueve demasiado y ese líquido sinovial no va a ser suficiente para contrarrestar la fricción. Entonces, ahí, ¿qué va a suceder con el tendón? No solo el tendón, sino también la cápsula sinovial se inflama, ¿sí? Y eso se lo conoce como tenosinovitis, ¿sí? Tenosinovitis. Entonces, ya saben cómo se producen las principales tendinopatías. Ahora sí, hablemos de cada una de ellas, ¿sí? Codo de tenista. El codo de tenista, también conocido como epicondilitis lateral o epicondilitis nada más, ¿sí? Les pongo los tres nombres porque puede venirle de cualquier forma. La verdad no sé cuáles son los nombres que maneja más el doctor, entonces les menciono ahí los tres. Se produce cuando aquí tenemos, ¿no? El tendón de los músculos epicondilios. Es un solo tendón, ¿ya? Y esos tendones son como conocidos como los músculos extensores también. Entonces, dentro de los músculos epicondilios tenemos segundo radel externo, ahí está, ¿no? Ya los conocen de anatomía, ¿sí? No lo voy a mencionar. Los que sí voy a mencionar son estos dos, el extensor radial corto del carpo y el extensor común de los dedos. ¿Por qué? Porque estos son los que más están más involucrados en el desarrollo de esta enfermedad, ¿sí? Se desarrolla. ¿Por qué? Porque, o sea, extensor común de los dedos, ¿qué haces? ¿Demasiado? ¿Alguna, digamos, esto le suena? ¿Sí? ¿Quién extiende mucho las manos? ¿Sí? Más o menos. Son personas, podría ser tipo un costurero, ¿sí? Podría ser tipo, ¿sí? Una de esas profesiones. Entonces, igual, ¿no? Son profesiones que van a estar constantemente haciendo ese movimiento, ¿ya? En epidemiología, por lo general, van a ser en personas entre 35 a 50 años y principalmente hombres, más hombres que mujeres. ¿Está bien? El examen físico es sencillo, ¿sí? Primero, consta de dolor, un ratito, nuevamente. Ya, ahora sí, el examen físico tenemos dolor. ¿Dónde? En la región proximal del antebrazo, ¿sí? Va a haber debilidad. ¿En qué? Al momento de agarrar cualquier objeto, principalmente objetos pesados, ¿sí? Limitación en las actividades. Primero, ojo, primero te va a decir si es de repente un costurero, panadero, no sé, o secretaria, ¿sí? O secretario, no sé. Entonces, te va a decir, ¿no? Estaba escribiendo y me empezó a doler la mano, ¿no? Al momento de estirarla.
O estaba cosiendo y me empezó a doler la mano al momento de coser. Después, no solamente es al momento de realizar sus actividades, ¿sí? De trabajo, sino que después va a decir, estaba intentando cocinar en mi casa o estaba intentando, no sé, lavar mi ropa, estaba intentando, ya cuando son casos más graves, cuando quise, ahora no puedo ni siquiera abrir la puerta, no puedo girar la mano para abrir la cerradura, no puedo abrir con la llave, no puedo, porque me duele. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Primero eran actividades, o sea, laborales, esas actividades repetitivas, y después las actividades diarias. ¿Se dan cuenta? O sea, el dolor primero aparece con la actividad repetitiva, ¿no? O sea, estaba, pues, ¿qué actividad repetitiva le produjo el codetenista? ¿No? De repente fue este, ¿cómo se llama esto? Eh, es un, ¿cómo se llaman estos? Ah, se olvidó, chicos. Un sastre, puede ser un carpintero, de repente llega, ¿no? Y le dice, ¿sabe qué? Normalmente al momento de martillar, pues no me duele, pero me empezó a doler. ¿Hace cuánto? Hace 3 meses. Ah, ya. Primero hubo un dolor en la actividad laboral. ¿Y en los últimos meses algún cambio? Sí, en los últimos meses ya me empezó a doler, ya, pero digamos en mi casa, ¿no? A la hora, pues como les mencioné, de cocinar o a la hora de lavar ropa, ¿ya? ¿Se dan cuenta? O sea, primero afecta en la actividad laboral y después en las actividades de la vida diaria. Eso es. Y por último, el dolor a la palpación del epicóndilo, ¿sí? A la palpación del epicóndilo. Entonces, aquí tenemos tres exámenes. ¿Ya? El principal, el test de Cosen y el test de la silla. ¿Ya? Les recomiendo esos dos. Ya, si pueden, acuérdense el test de Mills. ¿Sí? Entonces, el test de Cosen, ¿qué te dice? Test de Cosen, lo que haces tú es, ¿sabes qué? Un ratito, voy a alejarme. Señor, yo voy a bajar su muñeca y usted lo que tiene que hacer es elevar la muñeca. ¿Sí? Y lo que hacen con la otra mano es estabilizar el codo. Sí o sí, estabilizan el codo. ¿Por qué? Porque al momento de querer hacer tanta fuerza, el paciente puede mover mucho el codo. Entonces, con una mano estabilizan el codo y con la otra agarran la muñeca y la bajan. Y le dicen, ya, señor, levante la muñeca. El señor, bueno, el paciente, él o ella, levanta la muñeca y ustedes la bajan. ¿Sí? Si al momento de hacer esa maniobra hay dolor, ¿sí? A nivel del epicóndilo, es positivo. ¿Está bien? Ese es el test de Cosen. El otro, el test de la silla. Ahí está, test de la silla. ¿Sí? Ven la señora que está ahí levantando la silla. Ya, así es el test de la silla. ¿Sabes qué, ceñito? Agarra esa silla, en el consultorio va a haber siempre una silla, levántela. ¿Sí? Manténgala levantada 30 segundos, un minuto, lo que pueda. ¿Ya? Lo que hace el paciente es levanta y dice 1, 2, 3, 4, 5, y ya dice, me duele, ya, lo deja caer. No aguanta. ¿Sí? De repente, por el tiempo que lo mantienes elevado, te va a doler, ¿sí? Obvio, o sea, si mantienes un minuto ahí elevado a una silla, te va a doler la mano. Pero estos pacientes, a los 5 segundos, 10 segundos, ya están con la silla abajo. No pueden levantar mucho tiempo, ¿sí? El test de Mills es muy parecido, ¿sí? Lo que haces es no le dices al paciente que haga fuerza hacia arriba, sino simplemente lo que haces es flexionar la muñeca del paciente. Y si te das cuenta, al flexionar, ¿qué haces con los extensores? Los estiras. Se estira este tendón de aquí, que está a nivel del epicóndilo, y lo que tú haces es presionarlo. Lo presionas con fuerza, ¿sí? Y si hay dolor, es positivo. ¿Está bien? Entonces, recuerden, test de Cosen o Cosen test, el test de Mill y el test de la silla. ¿Está bien? Ahora, la parte de tratamiento, estudios, esto solo lo voy a mencionar una vez porque para codo de tenista, codo de golfista, lo demás es casi lo mismo, ¿sí? Solo lo voy a mencionar esto y tengan en cuenta que tanto para codo de tenista y codo de golfista es lo mismo, ¿sí? Entonces, diagnóstico por imagen, pueden utilizar una resonancia, una radiografía, una ecografía, una resonancia magnética, ¿sí? Pero no es aconsejable. ¿Por qué? Porque normalmente el diagnóstico aquí es clínico, ¿sí? Clínico. No es necesario hacer una radiografía, una ecografía, una resonancia magnética. No, ¿sí? No es necesario. Lo otro,
Entonces, objetivos del tratamiento. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Aliviar los síntomas, el dolor, ¿sí? Lo otro, la rehabilitación, ¿sí? O sea, ese paciente ya tiene prácticamente muy lesionado su tendón. Ya les dije que un tendón no tiene muy buena vasculatura, por lo que regenerarlo va a ser, o bueno, hacer que pues se cure al 100% va a ser muy difícil, ¿sí? Va a ser difícil. ¿Podemos ayudarlo? Sí. Y para eso es la rehabilitación, ¿sí? Por ejemplo, aquí en rehabilitación lo que pueden hacer es terapia con láser, terapia con termoterapia, ¿sí? De repente, ¿no? Con compresas frías o compresas calientes para disminuir la inflamación y disminuir el dolor también. Ya. Lo otro es prevenir la recurrencia. Señorito o señor, ¿qué fue lo que hizo que le apareciese ese dolor? ¿Sí? Entonces, si fue el movimiento constante, ¿no? Del martilleo, trate de buscar otro instrumento, ¿sí? Que pueda suplantar al martillo, ¿no? O sea, para evitar eso. Hay pistolas ahora de clavos, entonces podría utilizar una de esas, ¿sí? En vez de utilizar el martillo, puede utilizar las pistolas de clavo. Entonces, ¿se dan cuenta? Hay prevenir recurrencias. ¿Cómo? Detectando cuál es el movimiento que lo inició y evitar ese movimiento, ¿sí? Y luego, pues el tratamiento conservador siempre va a estar va a ser el primero de todos y la cirugía va a ser al último, ¿sí? Al último, al último. Entonces, dentro del tratamiento conservador, ahí está, ¿no? Reposo, evitar el movimiento repetitivo, ¿sí? Cambiar el estilo de vida, también, o sea, si puede de repente cambiar, como mencioné con el ejemplo del martillo, ¿no? Puede cambiar el martillo de repente por una pistola de clavos, sería chévere, ¿sí? El uso de AINES para disminuir la inflamación y el dolor. El uso de ortesis. Aquí, check chicos, ¿sí? Las ortesis. ¿Cuál es la principal? Este brazalete para epicondilitis, ¿sí? El brazalete de epicondilitis tiene otro nombre, no me acuerdo ahorita. No me acuerdo. ¿Ya? Lo pueden utilizar, ¿sí? Como se dan cuenta, se pone justo en la parte proximal del antebrazo, ¿sí? ¿Qué hace eso? Comprime el tendón, ¿sí? El tendón de los músculos epicondilios lo comprime y hace, entre comillas, la función de ese tendón, ¿sí? O sea, a la hora que los músculos se contraen, los músculos epicondilios se contraen, entonces esa banda la ayuda, ¿no? Ayuda a que el tendón no sufra demasiado. Prácticamente hace el trabajo del tendón, ¿sí? Listo. Y la fisioterapia, ¿no? Ya les mencioné. Eh, Hidroterapia, puede ser termoterapia, ¿sí? Con láser de repente. También hay terapia con, ¿cómo se llaman estos? Se me olvidó. Ya bueno, ahí está. Entonces, el tratamiento conservador siempre va a ser el tratamiento de primera línea, ¿sí? El tratamiento de segunda línea van a ser estos. Por ejemplo, la acupuntura. ¿En qué se basa la acupuntura? ¿Sí? Ya saben, ¿no? O sea, si alguna vez han realizado acupuntura, pues les han puesto estos tipo, no sé cómo se llaman, yo le digo agujas, no sé si se llaman así, ¿sí? Y lo que hace esto es liberar endorfinas, ¿sí? Al liberar endorfinas, ¿qué sucede? Pues disminuyes el dolor, ¿sí? Y el codo, lo que te dolía mucho, ya no te duele demasiado, ¿sí? En el Botox, lo que hace el Botox es relajar músculo. Muchos dicen, el Botox es relleno. No, no es relleno. El Botox es una toxina, la toxina botulínica. Eh, y lo que hace es, al ser inyectada en estas regiones, ¿sí? Relajar el músculo, que no se contraiga demasiado. Entonces, si tú relajas el músculo, ¿quién descansa? El tendón, ¿sí? Entonces, para eso se utiliza el Botox. El láser, lo que hace el láser es favorecer la formación de nuevo colágeno, ¿sí? A esto le pueden aumentar de repente el uso de corticoides también, pero ojo, con el uso de corticoides tengan mucho cuidado, ¿sí? Solo se puede poner a lo mucho 3 veces en un ligamento o en un tendón, ¿sí? No se puede poner mucho tampoco. Algunos solo consideran 2 y nada más. ¿Está bien? Ya. Y el tratamiento de tercera línea siempre van a ser estos alternativos, ¿no? Por ejemplo, el uso de sangre. ¿Por qué sangre? ¿Y por qué el plasma rico en plaquetas? O sea, tienen la misma función, ¿no? ¿Por qué la sangre? Porque tiene plaquetas. Entonces, una forma de potenciar la acción de la sangre es centrifugándolo y obteniendo el plasma rico en plaquetas, ¿sí? Entonces,
Lo que haces es utilizar el plasma rico en plaquetas porque tiene plaquetas. ¿Y las plaquetas que tienen en su interior? Factores de crecimiento. Y ese factor de, perdón, ese factor de crecimiento favorece ¿qué cosa? La reparación tisular, ¿sí? La reparación tisular. Si tú inyectas eso a nivel de tendón, podría ayudar a regenerar el tendón, bueno, reparar el tendón, ¿sí? Y bueno, otra opción serían las células madre, que eh, son tratamientos de tercera línea, ¿no? Como cuando ya no funcionan los otros. Y ya, como saben, al final de todo esto siempre se puede optar por la cirugía. Ya está. Ahora sí, pasemos a codo de golfista. Por si acaso, es solamente una diapositiva porque ya les dije que el tratamiento es casi el mismo, ¿sí? El tratamiento es el mismo. Entonces, en codo de golfista, si en el codo de tenista tenemos en cuenta los músculos epitrocleares, ¿ya? Los músculos epitrocleares, aquí vamos a ver los músculos epicondilios mediales o músculos epitrocleares. Perdón, fue al revés. Para acá, ya. En codo de tenista eran los músculos epicondilios, ¿sí? En codo de golfista vamos a ver los músculos epitrocleares. ¿Está bien? Entonces, ¿cuáles son los músculos epitrocleares que más van a sufrir, que más que van a, eh, perdón, ya, que más van a interferir en el desarrollo de esta condición? Uno es el músculo pronado redondo y el otro es el cubital anterior, ¿sí? Son esos dos. Voy a subrayarlo para que no se olviden. Pronado redondo, no se nota. Ya bueno, pronador redondo y cubital anterior. Ya chicos, son esos dos. Listo. Ya. Este de aquí y el otro es este de aquí. ¿Sí? Entonces, igual, ¿quién va a sufrir más de esta condición? Hombres, más hombres que mujeres. Luego, 4 a 6 veces menos frecuentes que la epicondilitis lateral. Entonces, codo de golfista es mucho menos frecuente. ¿Sí? Se trata igual, se trata igual. ¿Ya? La mayoría de casos en adultos es en relación con el trabajo, trabajos manuales y trabajos repetitivos, ya hemos hablado de eso, y afecta a la extremidad dominante, ¿sí? Eso pues es para ambos, ¿sí? Tanto para codo de golfista como para codo de tenista. Entonces, el examen clínico o examen físico va a ser el mismo, ¿sí? Dolor, debilidad, limitación de qué? De las actividades. Primero la actividad laboral y luego las actividades de la vida diaria, ¿sí? Y dolor a la palpación, obvio. Entonces, si teníamos el test de Mills, el test de Cosen, aquí tenemos el test de Golfer, ¿sí? Entonces, el test de Golfer, ¿qué te dice? Tú lo que haces es estirar, ¿sí? Estiras, extiendes la muñeca, ¿sí? Hacia abajo y agarras justo a nivel de la epitróclea y presionas, ¿sí? ¿Te das cuenta? Es lo contrario. ¿Por qué? Porque en el test de Mills, ¿qué hacías? Flexionabas, ¿sí? Flexionabas la muñeca, ibas al epicóndilo y aplastabas, ¿sí? Pero ¿qué pasa aquí? Test de golpe, estiras la muñeca, buscas la epitróclea y aplastas, ¿sí? Es lo contrario del test de Mills. ¿Se entiende? Listo. Entonces, diagnóstico por imagen va a ser el mismo. Una ecografía, una radiografía o una resonancia magnética. Pero nuevamente les digo, no es necesario. ¿Por qué? Porque el diagnóstico es clínico. ¿Sí? Diagnóstico clínico. Y el tratamiento, el mismo. ¿Sí? El tratamiento es el mismo. Ya. Con la tenosinovitis de Kerbein. Creo que no se escribe así. Creo que... Ya bueno. Entonces, en la tenosinovitis de Kerbein, ¿qué tenemos? Les hablé de los tendones y las cápsulas sinoviales. ¿Cuáles son las cápsulas sinoviales? Estas de acá. ¿Sí? ¿Ven esos de como que unas vainas? Así se llama, vaina sinovial también. ¿Ya? Esa es la vaina sinovial que está envolviendo al tendón. ¿Ya? Y encima de la vaina sinovial, ustedes van a ver esto, que es como una membranita, conocida como el retináculo extensor. ¿Ya? ¿Por qué les explico de retináculo extensor? Ya van a ver, un ratito, un ratito. ¿Ya? Entonces, la tenosinovitis de Kerbein, ¿qué va a hacer? Va a ser la inflamación tanto del tendón como de la cápsula, pues, sinovial, de dos músculos, o bueno, de los tendones de dos músculos. Aquí está.
el extensor corto, ¿sí? Y el abductor largo del pulgar, ¿sí? Están ahí arribita, lo estoy subrayando. Creo que no se nota mucho, ¿sí? Entonces, son inflamación del tendón y de la cápsula articular. ¿De quiénes? Del extensor corto y del abductor largo del pulgar. Son esos dos tendones que se van a ver afectados, ¿sí? Ahí está, ya ahora sí se ven. ¿Listo? Ahora, en la epidemiología, ¿quiénes van a ser principalmente afectados por esta condición? Mujeres, ¿sí? Mujeres, ahí está. Mujeres mayores de 40 años, ¿sí? Luego, asociados a también profesiones, ¿sí? Por ejemplo, una peluquera, una lavandera, una panadera, jardinera. Y por ahí también mencionan las puérperas. ¿Por qué puérperas? Porque, bueno, es más que todo por una mala posición, ¿sí? A la hora de sostener al bebito, ¿sí? Una mala posición a la hora de sostener al bebito. De repente ustedes también, si sostienen a un bebito, de repente intentan sostenerlo, van a hacer mucho este movimiento, ¿sí? O sea, van a agarrar y hacen esto, ¿sí? Y tener mucho tiempo la mano en esta posición puede generar la tendinopatía de Kerbein y duele, ¿sí? ¿Sí? Entonces, síntomas casi los mismos: dolor, dolor a la palpación, limitación en el estiramiento y limitación en las actividades, ¿sí? Prácticamente sigue siendo lo mismo que los mismos síntomas que en epicondilitis y epitrocleitis. ¿Listo? En el tratamiento, ¿qué tenemos en el tratamiento? Tenemos dos tipos de tratamiento: un tratamiento leve y un tratamiento grave, ¿sí? El leve consta de AINES, inmovilización, corticoides, cambios del estilo de vida, ¿sí? Aquí también hay como que unas ortesis, pero que cubren la muñeca y envuelven al pulgar, ¿sí? No sé si lo han visto, ¿de repente lo han visto? Unas que cubren a la muñeca y envuelven al pulgar, ¿sí? No lo puse, no lo mencionaron en sus clases, pero se lo menciono, ¿no? Esas son las ortesis, unas que envuelven a la muñeca y también es polvo, algo por ahí. Ahí luego les paso por el grupo de WhatsApp, ¿sí? Ya. En el tratamiento grave, aquí sí. El procedimiento quirúrgico se llama liberación, ¿sí? Liberación quirúrgica. Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Recuerdan este retináculo extensor? Ya, lo que se hace es cortar el retináculo para que se libere y pues se relaje estos tendones, ¿sí? Porque el retináculo extensor los comprime, ¿sí? Los comprime y eso genera mucho más dolor. Al cortar el retináculo y liberar el tendón es que se relaja, ¿sí? Y se siente alivio. Entonces, tú dirás, pero hasta ahora, pues solo me mencionaste estos síntomas. ¿Hay algún test, así como el test de Cosen, el test de Mills, ¿sí? Sí, sí hay un test. Es el test de Wilkenstein. Yo sé, el nombre es feo, ¿sí? Es como cuando vimos las líneas horizontal, vertical y curva en displasia congénita de cadera, vimos la línea H, ¿no? Y les mencioné la línea de Hilger-Reiner. Ya, aquí tenemos el test de Wilkenstein. Nombre raro, ¿sí? Nombre feo, nombre raro. Entonces, ¿qué vas a hacer aquí? Le dices, ¿sabe qué, señor o señora? Haga puño. Haga puño, pero a la hora de hacer puño, ¿sí? Primero ponga su pulgar y envuelva su pulgar con sus dedos, ¿sí? Entonces, lo que tú haces es, agarras ese puño y vas bajándolo poco a poco. Miren, miren, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Bájenlo, o sea, flexionen hacia abajo con el puño, ustedes, ¿ah? Y hay algunos que, bueno, en el caso del doctor con el que hice mis prácticas, fue un poco salvaje, ¿no? Porque la paciente hizo puño y el doctor, ¡faz! De frente, lo mandó o sea, lo dobló de frente y la paciente gritó, ¿sí? Y es pues, lo que sucede en estos casos. O sea, como está inflamado, ¿sí? A la hora de hacer flexión rápida, duele y duele muy fuerte, ¿sí? Entonces, esa es la maniobra de Filkenstein o test de Filkenstein, ¿sí? Ya saben, espera, tendinocinovitis de Krivine. Y la última parte va a ser el dedo en gatillo o también dedo en resorte, ¿sí? A ver, uy, ya. Entonces, en el dedo en gatillo o dedo en de resorte, lo que vamos a encontrar es una obstrucción por la polea A1. ¿Qué es la polea A1? Ahí está la polea A1. Esta de acá, ¿sí? Este dice incisión y está la polea A1. ¿Qué sucede? Este tendón, ¿sí?
que es del flexor común profundo de los dedos. Fíjese aquí. ¿Qué ha sucedido? Se ha engrosado, ha crecido y ha formado una prominencia. Esa prominencia, cuando el dedo se flexiona, cuando cierras tus deditos, tiene que pasar por esa polea. ¿Qué sucede? Pasa por esa polea y queda atrapado aquí. Y cuando tú quieres volver a estirar el dedo, ¿qué sucede? Genera un atrapamiento, ¿sí? Y, o sea, es más fácil cerrar el dedo que extenderlo. Ahí te vas a dar cuenta. La gente que tiene esto se va a dar cuenta que resulta más fácil cerrar el dedo que extenderlo, ¿sí? A la hora de que quiere extender, perdón, a la hora que quiere extender, hace tanta fuerza que cuando por fin esta bolita logra pasar por la polea, el dedo va a salir disparado, como que ¡pam! Suena, y todavía suena, hace clic. La persona va a decir, siento que hay una bolita, y cuando extiendo, suena, o como que se siente feo, ¿sí? Como que hace un clic para la persona, ¿ya? O sea, está flexionado su dedo, intenta con tanta fuerza, y cuando por fin logra estirarlo, hace clic, ¿sí? Es por eso que se llama dedo en gatillo o dedo en resorte, ¿sí? Entonces, ya les expliqué esto de acá, el examen para inducir el efecto de resorte, ¿no? Le pides a la persona que flexione o cierre su mano y luego que la abra. Al momento de que quiera abrir, el dedo afectado va a salir disparado, ¿no? Va a hacer tanta fuerza que cuando su dedo se estire va a salir disparado, así como si fuese un resorte. ¿Está bien? Entonces, dentro del tratamiento va a haber, nuevamente, ¿no? AINES para el dolor, terapia física, infiltración con corticoides y el tratamiento quirúrgico se llama liberación percutánea con aguja. Básicamente lo que se hace es cortar la polea, ¿sí? Se corta la polea, nada más. ¿Está bien? Y listo. Chicos, sería todo por el día de hoy. Vamos a mantener todo esto y ya.